Rich, bienvenido a Cracks. Hombre, muchas gracias, Oso. Feliz de estar aquí contigo. Estamos platicando que van como 3 veces los últimos 12 años que nos vemos y principalmente en aeropuertos, ahí entrando a migración. Pero qué bueno estar hoy aquí, qué bueno poder conocer tu historia y me gustaría platicar un poquito de algo que me enteré de ti hace poco. Cuéntame sobre este coach con el que has estado trabajando en los últimos meses. Sí, mira, es súper interesante. Bueno, antes que nada, pues estoy muy contento de estar contigo aquí en este podcast. Desde el principio te dije qué buena idea. Y creo que es algo que le hace falta a México, empezar a conocer las historias, ¿no? Pero bueno, ya regresando a tu pregunta, súper interesante. Uno de nuestros inversionistas me recomendó que teníamos que tener el coach. Que es la primera vez que yo tengo un coach de negocios. Y la idea es que, oye, si en los deportes necesitas un coach, ¿no? En la vida personal a veces ir al psicólogo es súper útil. Pues ¿por qué en los negocios no? O sea, la lógica es y me lo decía esta inversión, me decía, la única diferencia entre una evaluación de 1 billón y 10 billones es tú y tu equipo que puedan desbloquear los obstáculos que ustedes tienen. Entonces, este coach es un rabino israelita, basado en Jerusalén, que yo creo que es de las personas más impresionantes que conocí en mi vida. Llevo 6 o 7 sesiones y es increíble cómo lo que hace es alinear tu propósito, o sea, encontrar tu propósito y alinearlo a tus valores. Y aunque parece súper, cuando me lo dijo al principio a mí me parecía súper abstracto y dije, no, va a ser bullshit, pero no. La realidad es que me ha ayudado muchísimo y ahora ya todo el equipo de management de Inco está escogiendo coaches pues para poder crecer. A ver, platícame primero, ¿cómo se llama esta persona? Se llama David. ¿Y está basado en San Francisco? No, está basado en Israel, en Jerusalén. En Israel. Sí. O sea, todo es remoto. Todo es remoto. Literal es un rabino que es un rabino, psicólogo, empresario, súper famoso para poder digamos, ayudar a los emprendedores. Y, por ejemplo, otra de las empresas que ayudó, que se llama Paper, es una empresa canadiense, llegó de literal 2 millones a 100 millones de dólares de revenue en un año. Entonces, cuate es un fregón. ¿David qué? Es David, es que se me acaba de olvidar. Bueno, le vamos a poner ahí en las notas del episodio para que lo podamos investigar. Sí. Me interesa mucho. Y cuéntame un poco, ¿quién es este inversionista que te lo recomendó? Mira, el inversionista se llama, es Framework Capital, que es un inversionista, pues de los mejores inversionistas, yo diría, de Canadá. Y se llama Peter. Y él era el director de Jefferies Research. Yeah. O sea, el que había todo el research para el tema de equity en Jefferies. Entonces era un top world class analyst que después puso su fondo y ha sido de nuestros mejores inversionistas porque no nada más obviamente nos ayuda mucho en entender el potencial del mercado, sino sí cree que si logras desbloquear tu potencial, puedes llegar a lugares súper lejos. Y bueno, pues es lo que estamos intentando. Háblame de qué tipo de ejercicios, cómo se ve una sesión con David. O sea, ¿cómo desbloqueas tu potencial? ¿Cómo te ayuda a descubrir tu propósito? Que eso es algo que mucha gente me pregunta a mí por Twitter, por Instagram. Sí, mira, bueno, lo más importante es entender los valores. Y los valores creo que los tratamos de manera muy light. Pensamos valores y pensamos valores éticos o valores morales. Y no es cierto. O sea, los valores son las cosas por las cuales has sacrificado algo. Si realmente has sacrificado algo, quiere decir que son tus valores. Por ejemplo, en mi caso, yo me iba a ir a la maestría y ya estaba inscrito. Me tuve que salir justo porque mi papá se enferma. Entonces tuve que dejar eso. Y eventualmente fue un sacrificio bastante grande. O sea, desvié mi vida como 5 o 6 años. Pero era porque el valor importante para mí en ese caso es la familia. Pero lo interesante es no nada más encontrar cuáles son los valores, es cosas por las cuales estás dispuesto a sacrificar, sino poderlos priorizar.
O sea, ¿cuál valor está encima del otro? Porque siempre va a haber un valor que es el núcleo, y después de ahí los vas priorizando, y prácticamente todas tus decisiones las puedes analizar, y casi todos tus momentos de la vida, éxitos y fracasos, de acuerdo a la priorización de los valores que encuentres. Entonces empieza a volver un framework súper útil. Y a mí, por ejemplo, uno de los casos en donde me ayudó mucho, yo estaba muy, muy estresado cuando estaba levantando capital. La última ronda, que fue pues, sí fue una ronda bien exitosa, pero yo me sentía que no estaba siendo de clase mundial comparándome contra otros inversionistas. O sea, sentía que era bueno, pero que no era de clase mundial. Y estaba extraordinariamente estresado. Y justo lo que me ayudó a entender es, oye, a ver, tu propósito en la vida no es levantar capital, ¿no? Si mi propósito en la vida fuera levantar capital, entonces estaría buscando un fondo, o sea, estaría abriendo un fondo de capital. Mi propósito está mucho más atado hacia lo que construyo en el negocio que hacia el capital. Y cuando empecé a entender eso, me relajé y casualmente me volví mejor en levantar el capital. Entonces yo creo que estar muy alineado en tu propósito y tener claro cuál es la priorización de tus valores te ayuda a sistematizar. O sea, es un framework para poder tomar mejores decisiones. ¿Y hay algún ejercicio con el que te ayuda a descubrir y a priorizar estos valores? Sí, el ejercicio es entender en tu vida tus éxitos y tus fracasos y entender por qué lo hiciste. O sea, por qué fracasaste, por qué tomaste esta decisión, para que empiecen a salir los valores, especialmente qué cosas sacrificaste. Y entonces, al entender ese sacrificio, empiezas a entender los valores y empiezas a entender que no todos son iguales, que siempre va a haber un valor que te rige, y la priorización, que es algo que nunca había escuchado yo, la priorización de tus valores hace que casi entiendas todos los problemas de tu vida. Entonces, es impresionante esta persona. ¿Qué valores descubriste y hubo algo que te sorprendiera, que tú creías como valor? A ver, yo alguna vez, en mi episodio de primer aniversario, entrevisté a Eberto Taracena, que no sé si lo conozcas, de Capital Invent, fundador de metroscúbicos.com, sí. Gran amigo, mentor, inversionista mío. Y hablábamos de valores. Él decía, lo que te choca, te checa, ¿no? Y me compartió alguna vez un ejercicio que viene dentro de un libro que se llama Bury My Heart in Conference Room B. Y es un directorio como de 50 valores que vas recortando hasta quedarte con una lista de 3. Y la realidad es que podemos hacer este tipo de ejercicios y decir, ay, pues mi valor es la honestidad y la rectitud y la familia y lo que sea, pero al final del día actúas de otra manera, o a la hora que te das cuenta cómo actuaste y analizas el por qué, ves que ninguno de estos 3 valores está ahí, están algunos otros que habías desechado mucho tiempo antes. ¿Tú descubriste algo así de ti? Que en realidad lo que te importaba no era lo que estabas, digamos, pregonando, y ni siquiera hacia afuera, sino hacia ti. Sí, creo que, o sea, lo que descubrí es que las cosas que parecía que serían más natural en mi vida era porque estaban alineados. El caso de Inco, pues es uno de los valores fuertes que tengo, es el tema de la libertad, el tema de poder romper reglas. Soy increíblemente competitivo. Entonces, cuando te encuentras en una situación en donde estás alineado con tus valores, eres naturalmente bueno. Cuando encuentras situaciones en donde no está atado, por ejemplo, cuando vendí el negocio de mi familia y trabajé para ellos, honestamente fui increíblemente infeliz. Antes de vender el negocio en familia, tenía mucho más presión moral de sacar el negocio de mis papás adelante, de que a mi mamá no le faltara nada cuando murió mi papá. Entonces yo estaba estresado, pero lo que fue interesante es, aún habiéndolo vendido, donde ya no tenía ese estrés, ya había resuelto el tema familiar, el tema de impacto no estaba ahí. Para mí es muy importante el poder tener impacto, porque pienso que el sorteo del cielo está hecho para que, o sea, la única forma que yo puedo entender el mundo en términos de equidad, donde pues es un mundo en donde hay muchísima pobreza, mucho sufrimiento, y dices, oye, pues, ¿por qué? Yo fui muy suertudo de nacer en una familia que me quisieran mucho, que tuviera las mejores oportunidades. Entonces, para mí es muy importante dar de regreso. Y entonces, si bien estaba en muchísima presión,
ya moral y profesional de sacar el negocio de mis papás adelante cuando mi papá muere, que era un negocio que yo no quería estar y que no sabía nada. Yo pensé que cuando lo iba a vender iba a estar más relajado y no estaba relajado, estaba infeliz porque justamente pues no estaba teniendo nada de impacto en el negocio. Entonces ahí con David aprendí a decir, bueno, a ver, si empiezas a entender tus valores y empiezas a ponerte en situaciones que estén en línea con tus valores, pues eres más feliz y casualmente eres más bueno. Eso me pasó a mí con Cracks. Dime algo, a tu top management o a tu leadership team también le estás ayudando a asociarse con coaches. ¿Son coaches en Estados Unidos? ¿Hay coaches en México? ¿Hay algún grupo o organización que recomiendas? Sí, mira, justamente esta organización de David Lapin, que con mucho gusto se las paso, es una organización de coaching para emprendedores, en donde tienen todo un grupo de coaches. Obviamente está empezada por David, pero después tiene un grupo de coaches y nos estamos yendo por esa vía justamente para que compartamos el mismo framework. ¿No? Porque es interesante que primero es tus valores, la prioridad de tus valores y tu propósito, y asegurar que tú estés profesionalmente alineado. Pero lo que es interesante es el mismo ejercicio a nivel empresa. O sea, ¿cuáles son los valores de la empresa? Que fíjate que todo el mundo habla de valores en la empresa, pero ¿quién habla de priorización de valores? O sea, ¿quién habla de qué valor es más importante que el otro? Entonces, te ayuda a priorizar tus valores y entonces, de esa manera, pues te ayuda a alinear. Entonces, por eso es que queremos que el mismo grupo sea el grupo que hace el coaching a todo el leadership team de Incode. Estabas hablando de renunciar a tu maestría y regresar a trabajar con tu papá. Bueno, no con tu papá, sino por la pérdida de tu papá. En ese momento creo que nos conocimos. Te habías aplicado a Stanford, te habían admitido a Stanford y tienes que renunciar a este sueño que seguramente lo vivías como yo, ¿no? Un gran logro en la vida. Sí. Platícame de esa decisión. O sea, más allá del lamentable fallecimiento de tu papá, ¿cómo experimentas estos momentos? Sí, mira, sí fue muy duro en todos los sentidos. Eso yo fue la experiencia más dura en mi vida, yo creo. Primero, para que me entiendas, el contexto es, pues digamos, yo siempre fui muy cercano a mis papás. Somos una familia muy chiquita, muy cercana, tanto a mi mamá como a mi papá. Y mi papá además también fue mi mentor en los negocios, mi mejor amigo. Y entonces muere o se enferma de cáncer a los 54 años, súper joven, y a los 55 muere. Entonces, desde que se enfermó y cuando se lo detectaron ya era etapa 4, súper avanzada, le digo a mi papá, oye, ¿sabes qué? Tú vete a Houston a tratarte de curar y yo me encargo de tu negocio. Para ese entonces ya estábamos a un mes de entrar a Stanford. Me había costado mucho trabajo entrar a Stanford porque yo trabajé desde muy chico en la universidad. Entonces, mi promedio en el ITAM creo que fue 77. Entonces me decían los asesores de las maestrías, no, hombre, ni apliques a Stanford, ni a las top 10 porque no te van a aceptar. Y entonces dije, bueno, pues si me van a aceptar, tengo que estudiar mucho y me saqué un GMAT muy alto porque estudié un año entero por el GMAT. Y finalmente me aceptan, entonces yo estaba muy contento. Aparte, mi pasión siempre ha sido la tecnología y dije, pues me voy a Stanford en Silicon Valley. Y de repente mi papá se enferma y la verdad es que te voy a decir una cosa, ahí es donde empiezas a ver tus valores. No la dudé. O sea, me dolió mucho el que era un sueño. Stanford era un sueño irme al tema de tecnología, pero no la dudé. Dije, bueno, mi papá lo que quiero es que se cure. Y entré al negocio, que era un negocio de distribución de químicos para hacer perfumes y sabores. Es como el típico negocio de Marco Polo que traías esencias de India. Es el opuesto de tecnología, la verdad, que nunca me interesó. Mi papá nunca me presionó, me dijo, haz lo que te guste más. Y nunca quise entrar fuera de que estuve algunos veranos en la preparatoria, pero fue difícil porque entré a un negocio que no conocía. Mi transición fueron una junta con mi papá de 3 horas. Y mi papá no volvió a contestar un solo correo y yo no quise que casi supiera nada. Y yo decía, no le voy a hacer preguntas. Mira, hago preguntas, va a decir, este cuate no sabe nada y se va a preocupar. Y justo fue en la crisis del 2008 también. Entonces se juntó todo. Mi papá muere 6 meses después. Y pues me tocó en plena crisis financiera. El negocio estaba haciendo una transición entre un negocio de distribución, un negocio de producción. Entonces realmente era complejo y pues me tocó llevar eso y sí fue algo
extraordinariamente difícil personalmente, yo te diría. Porque muere tu papá y además tienes que recordar todo el día a tu papá. Como no sabía nada del negocio, cada vez que me hablaba alguien, tenía que checar los emails, porque no tenía ni idea quién era la persona. Entonces, yo te diría que la combinación de el dolor de la pérdida de tu papá, la combinación de ver a mi mamá tan mal también, y la presión que yo solita me puse y dije, oye, no le va a faltar nada a mi mamá, que fue una promesa que le hice a mi papá, pues la combinación de eso más no tener idea del negocio fue muy difícil. ¿Hay algo que aprendiste en esa experiencia durante esos 6 años que te marcó en tu manera de hacer negocios y que hoy tal vez está siendo un activo en la construcción de un unicornio? Sin duda, yo creo que no hubiera podido empezar Incode y formar Incode como es sin eso. Creo que lo que más aprendí fue que agarré confianza en la ignorancia. Porque yo no tenía idea de ese negocio y la forma en que lo pude manejar era decir, oye, a ver, yo no soy perfumista como mi papá. O sea, yo no llevo 30 años en esta industria. Entonces yo tengo que poder pasar a números lo que él veía técnicamente, ¿no? Y hacer sistemas y a través de los sistemas poder manejar un negocio que yo lo pudiera entender y gente joven lo pudiera entender. Entonces, entendí que cuando vienes del desconocimiento a una industria nueva, si bien tienes una curva de aprendizaje fuerte, también al mismo tiempo tienes el beneficio de poder ver las cosas con unos ojos completamente nuevos y puedes encontrar cosas que nadie había encontrado. Entonces, la primera cosa fue agarrar confianza en mí mismo, en decir, el no conocer algo puede ser, de hecho, algo positivo, número uno. Y número dos, tengo una frase: la necesidad es la madre de la creatividad. Cuando las cosas son increíblemente difíciles y tienes muy pocos recursos, es cuando tienes las mejores ideas. Y en Incode, cuando estaba a punto de acabarnos el dinero, cuando ya habíamos construido mucho, habíamos hecho una aplicación para compartir fotos con reconocimiento facial, no estaba jalando, Facebook ya había cortado el acceso a los APIs y estábamos a punto de quebrar, fue ahí cuando hicimos el pivot de identidad. Y yo creo que esa presión, ese sentimiento tan, yo diría que es primal, ¿no? de sobrevivencia, es lo que hace que se lleguen las mejores ideas. Entonces me pasó en el negocio de mis papás, que no quería fallar y no quería que los 30 años de esfuerzo de mis papás se fueran de un día al otro, y justo eso me ayudó a levantarlo. Y al mismo tiempo también, obviamente había una gran marca atrás que habían construido mis papás, pero digamos, desde no conocerlo a poder venderlo exitosamente, fue en parte por esa necesidad. Y cuando lo vendes, dices que no estás teniendo esta realización, estás sintiéndote infeliz y terminas por hacer la transición completa, salir de la empresa, irte a vivir a Estados Unidos. ¿Qué había detrás de este razonamiento de dejar tal vez a tu familia atrás y demás? Sí, mira, bueno, a ver, era perseguir un sueño. Primero, pues un sueño que había dejado cuando me iba a ir a la maestría y entonces yo estaba emocionado y me fui por temas muy racionales. O sea, decía, a ver, creo que la concentración de talento en Silicon Valley es súper alta. En ese entonces, más del 80% del venture capital, creo que el 88% del venture capital en 2015 salía de Silicon Valley. Y digamos, esas son las dos principales razones por las que me fui. Lo que aprendí es que el talento es completamente global. No hay nada especial, excepto que hay una concentración grande, pero no hay nada especial. El mismo talento lo hemos encontrado en Serbia, en México, en Rusia, en otros lados del mundo. Hoy lo platicábamos ya, hoy hay un ecosistema de inversionistas importante en México, o que les gusta México. Pero lo que encontré que no sabía, que era una diferencia muy grande, y sigue siendo una diferencia grande, es que hay mucha gente que ya la hizo, que ya creció, que estuvo junto a los grandes, que creció en esas empresas. Entonces, hice un consejo de asesores de un vicepresidente de producto de Amazon, un director general de Apple, que el mismo Steve Jobs le compró su negocio, un amigo ruso que está en un tema de inteligencia artificial y su familia tiene un negocio muy grande de tecnología en Rusia. Y entonces el consejo de todos ellos
fue lo que me animó a construir Incode de la manera que lo construí. Y eso ojalá que, o sea, ojalá que en México haya, yo creo que eventualmente va a haber, pero esa es la diferencia más grande que hay. Bueno, eso es algo que creo que se está dando, ¿no? Los operadores de unicornios volviéndose fundadores o inversionistas, ¿no? Y creo que estamos empezando a ver estos momentos en los que los early employees o los directores pueden hacer un poco de dinero y con eso fondear sus propios proyectos. Ahora, hablas de que tu primer producto era y eso me acuerdo que platicamos la última vez que nos vimos probablemente, que tenías esta aplicación para compartir fotos. Tú ya habías tenido la experiencia de tratar de fundar Facebook antes de Facebook. Sí. Y como lo platicábamos ahora, ¿no? El timing, pues a veces es todo. Una buena idea en un mal momento simplemente no genera atracción. Platícame de qué trataba este negocio y sobre todo me interesa tu relación con Apple, porque en algún momento ustedes eran como consentidos de Apple, pero llegaste ahí de una forma muy original. Sí, fíjate que empecé el negocio, digamos, con un ruso, un experto en inteligencia artificial, un serbio que es un experto en tecnología y Mariana, mi hermana, en México. Y yo estaba en San Francisco. Entonces empezamos el negocio y decimos, oye, queremos crear una aplicación que comparta fotos automáticamente. Yo soy malísimo, todos mis amigos se quejan de que no les comparto fotos. Y dice, oye, pues qué padre que te llegaran las fotos donde estás tú y de manera automática. Y entonces te empezaban a llegar las fotos que tenías de tus amigos de hace 10 años, que tenían tus amigos de ti hace 10 años, te empezaban a llegar, que nadie lo había hecho de manera que lo podías hacer directamente en el teléfono. Aparte era muy peligroso porque si te equivocabas del reconocimiento de una cara, le terminabas mandando la foto a otras personas y la gente dice, híjole, te van a terminar demandando. Y bueno, logramos hacer eso. O sea, logramos crear un sistema de reconocimiento facial muy, muy preciso que pudiera funcionar directo en el teléfono. Y queríamos llamar la atención de Apple. Y no habíamos podido llamar la atención de Apple, les hablaba, nadie me pelaba. Hasta que lo que hicimos fue, mandamos a hacer un video muy inspiracional del tema de privacidad. Y luego agarramos y construimos un portafolio de cerámica, donde se lo mandamos a Apple, lo abría, solito salía un iPad y empezaba a correr este video de nuestra misión de privacidad. Y me hablaron en 3 horas. ¿Lo fuiste a dejar tú personalmente? Lo fui a dejar personalmente pues obviamente a la persona que se llama Developer Relations, a uno de los jefes de Developer Relations. Se la dejamos y a las 3 horas me habló. Me recibieron. Empezó la relación con Apple de que les gustaba, etcétera. Y de repente, como 4 meses después, nos habla un vicepresidente de marketing de Apple y me dice, oye, ¿los podría visitar? Pues imagínate, tenemos 10 pelados, claro que venimos a visitar. Llegan y nos dicen, oye, ¿te gustaría aparecer? Bueno, le hacemos un demo de cómo tomas una foto, inmediatamente te llega tu foto. Y dice, oye, ¿te gustaría aparecer en el evento que vamos a hacer en octubre con Tim Cook? O sea, imagínate para un startup que obviamente pues, estábamos construyendo el producto, habíamos invertido un chorro de dinero, que de repente digas, oye, vamos a aparecer junto a Tim Cook. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces empezó una temporada donde nos invitaban a Apple, nos pasaban software para poder transicionar a su plataforma. Y a la mejor no aparecimos con Tim Cook porque enseñaron todo el tema de realidad aumentada, pero sí nos llevaron junto con otras 2 empresas en un roadshow con medios para ver cómo estábamos haciendo inteligencia artificial en el teléfono. Entonces fue una experiencia súper importante y creo que también algo que fue interesante para todo el equipo fue decir, oye, pues yo creo que sí estamos haciendo algo que, o sea, fue una validación de que estábamos haciendo algo pues bastante innovador. Dime algo, tú bootstrapeaste esta empresa, es decir, no tomaste inversión externa y ahorita dices que habían invertido mucho dinero. ¿De dónde se estaban financiando? Mira, sí, digamos, la gran parte del capital inicial fue capital mío, fue capital de las salidas anteriores que había salido, que había tenido. Había fundado junto con mi papá una empresa de bebidas en polvo, que se la vendimos a Bimbo antes de que me fuera a la maestría. Y con esos recursos empecé a fondear el negocio hasta que yo o sea, la lógica era un poquito una lógica que
que era, yo diría, pues que ya no existe y muy interesante porque es muy mexicana. Y luego los inversionistas no me entendían que era, oye, yo no quiero invitar a nadie a invertir hasta que me sienta cómodo de que hay una buena probabilidad que les voy a regresar su dinero. Si querías correr el riesgo tú. O sea, yo quería correr el riesgo y hasta que invitara gente era porque gente tenía bastante convicción. Entonces sí, yo diría que invertí un buen cacho durante años, como 3 años nada más yo, y después ya entró Mariana, mi hermana, y entraron unos inversionistas ángeles, y después ya di la capital. Entonces fue todo un proceso, pero sí, fue bootstrapped. Y es lo que te digo, cuando el dinero se nos estaba acabando es cuando se nos empezó a prender el coco. Háblame de este momento en el que tú usabas, básicamente que alimentabas tu motor de reconocimiento facial a través de las APIs de Facebook. Al principio sí. Uh-huh. Y después sale todo el tema de Cambridge Analytica y Facebook decide cortarle acceso a muchas aplicaciones, incluidas la tuya, que era una sentencia de muerte. Cuéntame del día que te enteraste que esto iba a pasar. Sí, mira, estábamos nosotros ya empezando a tener tracción, o sea, gente que estaba empezando a registrar para la aplicación, pero como era una aplicación para compartir de manera privada, es decir, solo le mandabas la foto a los que estuvieran en la foto, no era como subir una foto pública a redes sociales, entonces la atracción era un poquito más difícil de generar. Y no era tan viral. No era tan viral, porque pues no es como que subes una foto chistosa y ya con eso empieza a tener viralidad. Entonces, como lo que hacíamos era aprender de tu red de amigos a través de tus amigos de Facebook y pues de las fotos del perfil decíamos, bueno, pues este es oso, y cuando en tu teléfono o en el teléfono de tus amigos veíamos una foto de oso, pues te empezaba a llegar. Entonces, cuando de repente pasa el tema de Cambridge Analytica, en donde pues gente abusó de los APIs de Facebook y Facebook empieza a cortarlos, empezamos a darnos cuenta que era casi imposible generar la atracción. Que era bien difícil que te dieran permiso para todo, que había que pedir permiso para postear las cosas en línea, etcétera. Entonces, ahí fue cuando, yo creo que no vamos a generar la atracción que necesitamos generar, y nos quedaban como 4 meses de runway, y ahí fue cuando decir, bueno, a ver, tenemos buena tecnología, tenemos un equipo extraordinario, entonces, ¿cómo podemos utilizar esa tecnología? Y empecé a ir a conferencias o convenciones en Las Vegas, tratar de entender si nos íbamos al tema de seguridad, nos íbamos al tema de realidad virtual, con el tema, o sea, con la tecnología que habíamos puesto. Y fue cuando empezamos a entender que el tema de identidad era un tema importante. Y la conversación que tuviste con tu equipo, con los inversionistas que tuvieras, ¿cómo se veía? O sea, ¿cómo comunicas un pivot cuando es esto o la muerte? Me aparece entonces primero de inversionistas, nada más estaba yo, de inversionistas de capital nada más estaba yo. Entonces aparte, la parte de platicar con inversionistas era más fácil, pero con el equipo era bien difícil porque ya llevamos 2 años y medio, casi 3 años, iterando en el producto, con mucha presión, y fue transicional. De repente estaba en San Francisco y nos habla, está junto a mi oficina, la oficina de Cooperación Económica de Brasil, y me dice, oye, viene un CEO de un banco y quiere cosas de reconocimiento facial. Pero entonces me siento, digo, esto no es mi negocio, me siento con él y empiezo a entender que probablemente hay un mundo más interesante en el mundo de identidad. Y pues fue muy rápido, o sea, muy rápido empezamos a decir, bueno, a ver qué producto construiríamos, cómo se vería, y el pivot lo hicimos rápido. De ese pivot, la mayoría del equipo se quedó, pero sí hubieron 2 personas clave que dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto y me voy. ¿Hoy qué haces cuando tienes un revés de ese calibre? Algo que te enteras de una noticia, cambia alguna regla, alguna situación tal vez fuera de tu control que pone en riesgo tu operación entera. Y no precisamente en InCode que esté en riesgo, pero cuando en tu vida, en cualquier aspecto, recibes una muy mala noticia. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo la tratas? Mira, creo que lo importante es tratarla desde el lado intelectual. O sea, si tú todos los retos los ves como, o todo lo malo que te pase, ¿no? Lo ves como un reto intelectual,
O sea, simplemente es un puzzle que tienes que descifrar. Creo que logras tener un poquito más de estabilidad emocional para poderlo hacer. Entonces, casi todas las cosas en el lado de negocios que se han puesto difíciles, lo hemos tratado de ver como desde un lado mucho más racional y decir, bueno, esto nada más es un problema que tiene una solución, simplemente tenemos que poderla encontrar. Entonces eso creo que nos ha ayudado mucho a poder encontrar eso. Y la clave realmente no soy yo, honestamente, la clave es el equipo. O sea, porque desde el principio cuando fundé Inco dije, a ver, la probabilidad de que hagamos un pivot es bien alta, como en casi todos los negocios, ¿no? Los únicos pivots exitosos tienen que tener por lo menos 2 cosas. La primera, tiene que tener un equipo extraordinario. Solo un equipo extraordinario es capaz de pivotear, ¿no? Y lo puedes ver no nada más en empresas chicas, en empresas grandes. O sea, BlackBerry no pudo pivotear, Microsoft no pudo pivotear a mobile. Entonces, y pues obviamente negocios, la calidad de las personas, el talento tiene que ser altísimo. Y número 2, tienes que haber construido algo que valga. Entonces, desde el principio dijimos, a ver, independientemente de la idea que hagamos, tenemos que estar construyendo propiedad intelectual que sea útil. Entonces, gracias a esas 2 cosas, fue cuando hicimos el pivot. Y hoy por hoy te diría que la mayoría de los problemas no son problemas nada más míos, en serio, problemas que entre todo el equipo lo tratamos de resolver. Y yo te diría que la gran mayoría del equipo, me siento muy afortunado que es extraordinariamente capaz. Y creo que es una diferencia muy grande porque pues, no es mi idea la que cuenta es la mejor idea y es un gozo trabajar con gente así. Ya van 2 ocasiones durante nuestra plática hoy, Rich, que hablas de cambiar la forma en la que ves las cosas. Y gente muy cercana a ti dice que esa es una gran habilidad que tú tienes, que eres un gran maestro del reframing, ¿no? De enmarcar algo que podría verse de una forma negativa o como una debilidad o un defecto, hasta como una ventaja. ¿De dónde nace esta habilidad? ¿Cómo la aprendes? Y después, ¿cómo la practicas? Sí. Mira, yo ahorita te platico cómo nació, pero eso es una convicción que tengo. En tecnología en particular, yo en cualquier negocio, pero en tecnología más, las cosas pasan tan rápido y las barreras de entrada son tan bajas que la habilidad crítica que hace que un Amazon siga siendo una empresa tan exitosa, ¿no? O que Apple haya podido irse de computadoras a music players, a celular, etcétera, es la capacidad de tener la flexibilidad mental de que cuando llega nueva información puedes recalcular y tengas como, por un lado, la confianza y por otro lado también la humildad de decir, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar. Entonces yo creo que eso es algo que yo he creído desde hace mucho tiempo que es algo que quiero cultivar. Y es algo bien importante porque como vas creciendo, tengo 43 años y a los 43 años, y cuando vas creciendo la mente se va volviendo muchísimo menos flexible. Entonces para mí ha sido bien importante decir, ¿sabes qué? Tengo que poder seguir practicando eso. Y esa es la razón por la que también hay gente joven en tecnología, porque o sea, entre más joven, pues más flexible eres. Y si no te rodeas con gente súper joven, pues puedes ir perdiendo esa flexibilidad. Y eso también tuvo que ver, la desarrollé pues con la historia de mi vida, en donde estuve en negocios muy distintos, en algunos casos, como te platicaba, en el caso de mi papá, negocios que no conocía, y no me quedaba de otra, o encontrabas una manera, o cosas muy malas pasaban, y así fue como yo fui poco a poco desarrollando esa flexibilidad mental. Y además también creo que es algo que también naturalmente siempre fui rebelde. ¿No? Le preguntas si, bueno, esto fue muy rebelde en la adolescencia. Y yo creo que la rebeldía, no sé por qué, tiene un estigma negativo. Yo creo que tiene un estigma súper positivo, porque el ser rebelde significa hacer challenge del status quo y de las reglas. Y yo creo que es algo que hay que celebrar, ¿no? Más que criticar. ¿Y de dónde viene entonces? ¿Dónde nace? ¿Cuándo te das cuenta que existe la posibilidad? Que esto es algo que se puede aprender, porque muchas de las cosas que veo como características comunes entre mis invitados, entre gente exitosa, entre fundadores de unicornios, es pues determinación, trabajo, flexibilidad mental, ciertas maneras de pensar y
mucho de mi auditorio de repente me dice, oye, pero pues es que yo no soy así, yo soy tímido, yo no soy tan inteligente, yo no tengo esta facilidad de habla, yo no soy tan carismático, lo que tú quieras. Y pues como dice Carol Dweck, ¿no? O sea, puedes tener una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento en la que crees que todo se puede aprender. ¿Tú cuándo te diste cuenta que esto era un músculo que podías ejercitar? ¿Y qué prácticas tienes para recordarte, uno, que todo puede cambiar si lo ves de una perspectiva diferente y recordarte que lo tienes que hacer? Mira, es una combinación de varias cosas. La primera, la primera yo creo que se lo atribuyo a mi papá. A mi papá me ayudó, a mis dos papás, porque mi papá me ayudó a agarrar mucha confianza en mí, decir, a ver, lo que tú te propongas lo puedes lograr. Y no tienes que necesariamente seguir mis pasos, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi papá se estaba muriendo, las cosas más bonitas que me dijo fue, oye, no trates de llenar mis zapatos, llena tus propios zapatos, ¿no? Y eso te da confianza de que puedes encontrar un camino diferente y está bien, ¿no? Muchas veces nos van diciendo, no, tienes que hacer estas reglas, seguir estas reglas. Yo creo que eso se lo atribuye a mi papá, y a lo que le atribuye a mi mamá es al tener humildad, ¿no? O sea, entonces decir, oye, qué bueno que estás teniendo este logro, pero ¿qué sigue? ¿No? Y no te lo creas. Y yo creo que es la combinación de esas dos cosas la que me da esa confianza. Es decir, a ver, el hecho que las cosas estén yendo de esa manera no quiere decir que sea la única de las maneras, pero también tienes que tener muchísima humildad para decir, oye, ¿sabes qué? Esta idea yo creo que está mal, ¿no? Ya llegó nueva información y la tengo que cambiar. Entonces, una de las cosas que hago en InCode es, en serio, que se vuelva un tema colaborativo en donde hasta la persona más joven, cuando tengo un business analyst de 23 años, es preguntarle, oye, a ver, ¿qué harías tú? Tiene un año de experiencia. No tiene experiencia, pero es increíble porque si tienes la humildad de decir, oye, bueno, él no tiene experiencia, pero probablemente tiene un contexto muy diferente al mío, tiene muchísima flexibilidad porque está joven, y tomar en serio su punto de vista, así como el de los demás, ¿no? Creo que eso es lo que te da muchísima flexibilidad. En el caso también de InCode tenemos empezamos negocio con equipos rusos y serbios, donde piensan en algunos casos completamente diferentes. Y el también decir, oye, bueno, pues vamos a tomar en cuenta los puntos de vista, creo que es súper importante. Háblame un poco más de InCode. Entonces, te empiezas a dar cuenta que hay un negocio más allá de una aplicación social en el negocio de identidad utilizando tu tecnología. ¿Cuál es el primer producto que lanzas y hoy qué es InCode? Sí, mira, el tema de identidad digital, lo que dijimos, bueno, a ver, todo se está digitalizando y el tema de identidad digital va a ser algo grande. No sabíamos que iba a venir el COVID, y el COVID iba a digitalizar en 2 años, 10 años de digitalización, donde obviamente la identidad pues es muy importante. La gente no iba al banco, ya no va al banco, tienes conferencias por Zoom, quieres llegar al hospital y no pasar mucho tiempo llenando formularios ahí. Entonces, digamos, el tema de la digitalización ya lo habíamos visto como una tendencia fuerte que después se aceleró, pero también era bien interesante que el mundo de identidad digital es el mundo más primitivo del mundo. O sea, ponte a pensar cuántas cosas en tu vida diaria importantes se inventaron hace 3,000 años. Y la identidad, el documento de identidad se inventó con los egipcios hace 3,000 años. Y toda la seguridad de nuestro dinero, de la seguridad de nuestro voto, depende en buena parte por un invento hace 3,000 años. Dijimos, bueno, tenemos que matar eso. O sea, eso no debería existir. Todo debería ser digital. Todo debería ser con inteligencia artificial, no como muchos de nuestros competidores que lo mandan a call centers en las Filipinas y la gente está viendo tu credencial a ver si es falsa o no falsa. No, eso se tiene que hacer con tecnología. Y encontramos una manera de poder ayudar a los clientes a hacer como un toolkit como Legos, para que ellos puedan construir pues, estos flujos para poder validar la identidad de las personas. Entonces, esa fue lo que hicimos en InCode, y lo que más me emociona del negocio es el impacto social. Y el impacto social no lo entendí tanto al principio, ¿no? Al principio se puede entender el negocio como, oye, le estás ayudando a los bancos a poder digitalizar y eso está padre, pero nos empezamos a dar cuenta
que sí verdaderamente tiene un impacto social. Hicimos un servicio en conjunto con el INE, en donde podemos, con toda la privacidad, aprovechar nuestros servidores dentro de los data centers del INE y poder usar las fotografías sin que nosotros nos lleguen, sino directamente ahí las fotografías que tiene el INE, para que no dependa de la credencial y dependa más bien tu cara contra la fotografía que ellos tienen. Y cuando lo lanzamos en el segundo emisor más grande de tarjetas de crédito en México, encontramos que el 10% de los clientes que pagadores, eran fraude de identidad. No eran quien decían que ser. Probablemente para poder tener un buró de crédito. Hay un mercado enorme, gigante de identidad que tiene un buen buró de crédito. Explícame eso, a ver, ¿por qué pasaría eso? Pues porque la gente no tiene acceso. O sea, muchas personas no tienen un buen buró de crédito o no tienen historial de crédito. Quieren que les den una tarjeta de crédito. Entonces compran una identidad, una credencial falsa que tiene un buen historial en el buró de crédito. Y entonces pues te vuelves otra persona a la que sí le dan créditos, a la que sí te dan tarjetas de crédito y... Pero entonces, o sea, ¿tu intención es no pagarla o sí sigues pagando aún con la otra identidad? No, la intención es claro que pagarla y pagarla toda tu vida, pero tener acceso a. Wow. Y cuando nos dimos cuenta de eso, dije, lo que pasó con este cliente es, en el momento que se dio cuenta que con muchísima certeza podía saber quién era y quién no era, empezó a bajar las tasas de interés, empezó a bajar sus requerimientos de crédito. Y entonces dijimos, wow, esto tiene impacto en la inclusión financiera, el desarrollo social. Otro ejemplo que me enorgullece muchísimo es la Cámara de Diputados. Cuando empezó COVID, se empezaron a enfermar. Dijeron, oye, queremos que el voto sea electrónico desde las casas de los diputados o las diputadas. Entonces, con nuestra tecnología, nosotros validamos que el diputado es quien es, y luego con la cara abre su aplicación y firmamos su voto con nuestra tecnología. Y entonces, de un día para el otro, ya no pueden decir, ¿sabes qué? Ausente y no voto. Entonces empezamos a ver esos casos de uso. Un caso, por ejemplo, de una empresa de car sharing bien grande que decía, oye, están matando una vez a la semana a un conductor o a un chofer porque se mete alguien, lo asalta, lo baja del coche, lo mata y luego se van asaltando a 6 otras personas con la identidad de la persona que los mataron. Entonces, en el momento que nuestra tecnología, cuando pides el coche, verifica tu cara. La tuya y la del conductor, supongo. Las de los dos, pero la gente siempre piensa, el conductor me va a asaltar. No, el pobre conductor es el que también está en riesgo. Entonces, cuando los dos se validan, pues la gente se tiene que portar bien. Entonces, empezamos muy rápido a entender que esto podía tener un impacto social espectacular. Y para un ejemplo de cómo se ha dado es India. Mira, en India, el 56% de las personas confían entre la gente. Se llama la confianza interpersonal. En México, solo el 11%. Pero el 56% era mucho más bajo hace 3 años en India, y cuando empezó con todo el tema de identidad, subió muchísimo, y ese es el impacto que queremos tener en México y en los países en los que estamos. Ahorita viéndote hablar me recordó a una película viejísima de Sandra Bullock que se llama The Net. Y en esa película básicamente le robaban la identidad, ¿no? Al estar así, tan ligado a un sistema, ¿no hay un gran riesgo de que con un acceso no autorizado tú me puedas borrar y ahora tu cara sea Osotrava? Es que, ¿sabes qué? Siempre está el riesgo, pero es mucho menor el riesgo al actual. O sea, lo que pasa es que como humanos estamos biased a pensar que el hecho que la computadora o que esté en la nube la información va a ser mucho más insegura, y que lo que realmente te da seguridad es que otro humano te valide. Pero te voy a decir al revés. O sea, ¿qué es más fácil que cuando vas al banco o en Estados Unidos a comprar una cerveza y tienes que enseñar tu ID, le saquen una foto al ID, la copien y empiecen a hacer tú? O que en una empresa que tiene las prácticas de clase mundial, donde todo está encriptado, en donde aún si robaran la información no se están robando ni las fotos, o sea, básicamente pueden hacer muy poco con esa información. ¿Dónde está más seguro? Pues claramente en la nube. O la discriminación. Todo el mundo habla del bias del facial recognition, ¿no? Porque hubo casos de Microsoft hace años en donde pues, no reconocía a la gente de piel negra, ¿no? Entonces,
Entonces dice, no, bueno, el bias de los biométricos, pero ¿cuál es el bias humano? O sea, ¿por qué mucha gente no va al banco con una tasa mucho más baja y se va a una tanda? Una tasa 4 veces más. Pues porque cuando van al banco, los discriminan. Entonces, la discriminación, la máquina no se cansa. La máquina, aunque siempre hay un bias, pues tiene mucho menos bias. Entonces, creemos que esta es una tecnología que es verdaderamente incluyente. Háblame de cómo entrenas, porque entiendo que tienes entrenas a la máquina, vamos. Tienes un laboratorio aquí en México y que han hecho experimentos verdaderamente locos para tratar de burlar a la máquina. Sí. ¿Cómo la entrenas? ¿Y cuál es la cosa más extrema que han hecho? Sí, mira, hemos hecho muchas cosas extremas. Para poder entrar a una máquina, te tienes que enseñar lo bueno y lo malo, ¿no? Y en el mismo número. O sea, le tienes que enseñar, aquí hay 50 ejemplos, pero no son 50, son como 50,000 o 100,000 ejemplos buenos. O sea, por ejemplo, identificaciones verdaderas y 50 o 100,000 identificaciones falsas. Entonces, lo que tuvimos que hacer cuando empezamos el negocio, me acuerdo que nuestros primeros clientes empezaban a hacer bancos con credenciales falsas que habían captado en las sucursales, empezaban a probar nuestro producto y dijimos, bueno, es que pues nos va a ir muy mal. O sea, si nosotros no nos volvemos el mejor comprador de credenciales falsas de México, no vamos a poder entrenar la máquina. Y entonces yo me acuerdo que me fui con un amigo que se llama Axel, me fui a Santo Domingo y a empezar a entrevistar. Quien no sepa, la Plaza Santo Domingo es una plaza en la Ciudad de México en la que es famosa porque ahí puedes conseguir cualquier cosa falsificada, desde títulos universitarios hasta credenciales y pasaportes. De todo encuentras ahí. Pero el tema no era nada más encontrar una credencial, teníamos que encontrar todas las calidades de la credencial. Porque la máquina tiene que entender todos los tipos de calidades. Habían desde la de 200 pesos para entrar al antro y había la de los 7,000 pesos, que era información real, que estaba en la base de datos del INE y que la credencial era idéntica. Entonces empezamos a comprar de diferentes personas, con el riesgo que eso implicaba, miles de credenciales. Y de repente les empiezan a decir, oye, pero no, yo necesito mejores. Y nos empiezan a llegar credenciales que parecían perfectas. Y nos damos cuenta que no eran falsas, eran robadas. Entonces, obviamente, la máquina ya estaba haciendo bolas porque ya no sabía ni qué era falso y qué no era falso. Y tenemos que hacer algo para estar 100% seguros de que no. Y entonces agarramos la lista entera de Hollywood, de artistas de Hollywood y de Bollywood. O sea, Brad Pitt, Angelina Jolie, Kate Hudson. Y a todos les hicimos credenciales mexicanas. Entonces teníamos a Angelina Jolie de Iztapalapa, Kate Hudson de Polanco. Y de esa manera, la única manera que sabíamos que no era una credencial robada, que era realmente una credencial falsa. Y entonces, en general, pues, todas las empresas de seguridad tienes que poder meterte al tema, o sea, poder tener acceso a esos documentos para poder entrenar, ¿no? Entonces, en algún momento, como decías, nuestra oficina parecía una oficina de credenciales falsas que bueno, pues eso fue en parte lo que nos ha hecho muy bueno y también nos ha abierto los ojos a qué tan grande es el problema de identidad en el mundo. ¿Cómo se maneja dentro de una empresa que está haciendo esto, digamos, como los hackers de sombrero blanco, ¿no? Así estás haciendo cosas malas en pro de hacer el bien. Hoy me estabas diciendo que, pues, claramente se involucraron en una actividad no precisamente legal, ¿no? Que es comprar identificaciones falsas. ¿Cómo se maneja dentro de una empresa? ¿Cómo se hace el disclosure de eso? ¿Hay alguna autoridad que te da permiso para hacer estas cosas? No, mira, la realidad es que, o sea, nos vamos por el principio. El principio básico es lo que está mal es usar la credencial, ¿no? O sea, y la verdad es que, excepto empresas como nosotros, nadie la compra si no la quieres usar. Claro. ¿No? Entonces, pues nosotros no usamos las credenciales. Pero lo que hacemos somos transparentes. O sea, y a los bancos y a todo el mundo le dijimos, oye, ¿sabes qué? Si tú quieres verdaderamente diferenciar las tecnologías, porque todas se parecen, pues tienes que tener credenciales falsas. Y hay muchos que nos decían, oye, por favor, consígueme credenciales falsas para probar las tecnologías. Entonces, al contrario, yo creo que la transparencia es súper importante. Es interesante que en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, no es ilegal comprarlas, es ilegal usarlas. Entonces, te las mandan por DHL. Las compras en línea te las mandan por DHL. Es tan fácil. Entonces, bueno, lo que somos es simplemente somos transparentes en el tema y la gente entiende que pues, este es un uso en donde todo México y todo Estados Unidos se beneficia. Entonces, pues, es un poquito como el white hacker que encuentra el hueco
pero no lo explota. Simplemente Claro. avisen. Lo mismo, nosotros encontramos el hueco, pero no lo explotamos. Cuéntame de tu primer cliente, que entiendo que no fue tu primer cliente, pero tu segundo. Cuando firmaron a Citi, hubo una negociación bastante extrema y parece que la posición que tomaste fue lo que te tiene hoy aquí. Entonces, cuéntame Sí, fue muy complicado. Mira, para ese entonces ya teníamos a varios clientes. Por ejemplo, Banregio ya era un cliente de nosotros. Teníamos a clientes más chicos. Pero, pues digamos, el contrato de Citi era un contrato muy grande. Con un RFP, un concurso de 17 empresas en total, en donde estábamos compitiendo contra IBM, estábamos compitiendo contra muchos competidores, contra integradores, o sea, muchísima gente. Nos costó mucho trabajo que nos hicieran caso y no nos querían invitar. Decían, no, ustedes son muy chicos para esto. Insistí mucho hasta que una persona, con tal de deshacerse de nosotros, dice, ¿sabes qué? Mira, no hemos encontrado la manera de hacer esto. Si tú en una semana lo puedes hacer, te dejamos entrar. Y luego me confesó que en serio nada más era para ya que me quitara de encima. Y entonces agarramos y construimos el MVP de esa cosa en particular que quería en una semana. Entonces nos ganamos el respeto, nos dejaron entrar. Eventualmente, por la solidez del producto, ganamos. A finales de 2018, pues ya estábamos muy contentos. Dijimos, oye, pues tenemos un banco muy importante. Banregio ya lo teníamos, que es también muy importante. Tenemos a Citi. Y luego que nos tardamos en firmar el contrato. Y no lo firmamos, y negociando. Y habían pasado 9 meses y no podíamos firmar el contrato. Para ese entonces, obviamente, ya estábamos, ya teníamos inversionistas, ángeles, pero estábamos muy mal financieramente. Y al final, de repente, una persona va y me dice, oye, ¿sabes qué? Nos acaban de cortar el presupuesto. Pues lo único que vamos a firmar es un contrato de 6 meses, no de 3 años. Y ahí fue cuando me junté con el equipo y dijimos, oigan, pues la neta, todo este esfuerzo para nada más 6 meses y que a lo mejor después nos vuelvan a hacer competir. Y entonces fuimos y le dijimos, ¿sabes qué? Pues no, gracias, el costo de oportunidad es más grande. Si van a ser 6 meses, mejor aquí la dejamos. Con todo lo que eso representaba. Y entonces, entendieron que pues sí, había sido un proceso muy largo, que habíamos metido muchos recursos y consiguieron el presupuesto y al final firmaron. Y la verdad que han sido unos extraordinarios. Toda la gente que participó ahí fue gente muy valiente, porque muchas veces cuando eres una empresa chica, una startup, y vas con una empresa grande, muchas veces simplemente no te escogen, no porque el producto no sea bueno, sino te escogen porque por el miedo a que si algo falla, es tu carrera la que está en riesgo, ¿no? Como ves que dicen que escoges a IBM, que a nadie lo corren si escoges a IBM. Entonces, en nuestro caso, hubo gente valiente que dijo, es el mejor producto, y nos las jugamos. Y pues fue nuestro primer big break. Y pues muy agradecido con esa gente. ¿Crees que eso es algo diferente o que sucede diferentemente en Estados Unidos que en México? O sea, que se le abren oportunidades a empresas más chicas. Sí, yo creo que sí. Mira, tenemos un tema o sea, en México es más complejo porque muchas veces está atado a la relación que puedas tener o no tener. O sea, la confianza se crea a través de relación. Y en Estados Unidos, literal, es una meritocracia. Todas las personas te dan una oportunidad. A lo mejor no te dan 2. Son muchos más inflexibles. Pero casi todo el mundo te la da. Y saben que mucho del motor económico de Estados Unidos se creó a través de startups. Microsoft era un startup, Apple fue una startup. Entonces yo creo que en México está cambiando, ¿no? Al principio era, oye, pues muy enfocado a la relación. Y aquí es donde el venture capital es el gran democratizador. Y eso es algo que me emociona personalmente mucho, porque el venture capital lo que hace es que dependa tu éxito de tu mérito, por tu trabajo, por la capacidad, por el equipo, lo que sea, pero mérito, y mucho menos por a qué escuela fuiste, quién es tu amigo, etc. Entonces yo creo que eso está cambiando en México, pero sí, sin duda en Estados Unidos es al contrario. En Estados Unidos lo que quieren es nuevas tecnologías, nuevas startups que les den ventajas competitivas. Quiero hablar un poco más de fondeo, pero antes me gustaría que, partiendo de esta experiencia con Citi, me contaras cómo piensas tú sobre negociar. Porque tu negocio, y lo platicábamos un poco antes de empezar, este negocio de B2B, ventas corporativas con ciclos de ventas súper largos,
en tu industria, temas legales importantísimos, pues requiere de muchas mesas de negociación. ¿Tú cómo piensas sobre una negociación? ¿Cómo te preparas? ¿Hay algún libro o recurso que te haya sido de gran ayuda? Sí. A ver, la primera es que creo que uno tiene que ver que aun cuando estés negociando con alguien mucho más, con alguien que representa a una empresa mucho más grande, el tiempo vale igual. Mi tiempo vale lo mismo que el tiempo de la otra persona, aunque la otra persona represente una empresa muy grande. Entonces, si partes de eso, de que el tiempo vale igual, creo que ahí yo soy partidario de decir, siempre tienen que ser negociaciones justas. Y la verdad es que sí, desde hace mucho aprendí, cuando le vendía los autoservicios en mi otro negocio, que es la única manera de poder tener sustentabilidad. En el momento que dejas que una parte tome ventaja, porque lo necesitas, ¿no? Mucho más de que ellos te necesitan a ti, se empieza a volver una relación poco equitativa y no es sostenible. Algo se va a romper en el tiempo. Entonces, ese es el primer principio que yo empiezo. El segundo principio es la negociación se gana antes de que se empiece. O sea, en la preparación es cuando tienes el 80% de la negociación. Entonces, por ejemplo, lo que yo le digo a mi equipo es, vamos a ser exitosos en esa negociación si antes de esa negociación pudimos diferenciar el producto, entienden por qué es muchísimo mejor que la competencia, entendemos por qué lo necesitan, cuándo lo necesitan. Entonces, esa es una parte importantísima que cuando ya entras a la negociación, entras con las de ser exitoso. Y la tercera es que en serio una negociación particularmente de largo plazo no la puedes poner como ganadores y perdedores. En el momento que tú piensas voy a ganar una negociación en una relación de largo plazo, estás mal, porque tienes que poder generar los incentivos para que esto sea una cosa de 10 años, ¿no? Entonces nos toca negociaciones muy complejas, pero a través de estos principios pues nos ha ido relativamente bien, aunque también nos ha ido mal y hay veces que nos hemos tenido que levantar y decir, ¿sabes qué? Así no puedo. ¿Hay algún libro que te haya sido de utilidad? Mira, el libro que a mí me ha sido de utilidad, que no es un libro de negociación, pero es un libro, se llama Now Discover Your Strengths, que habla que en casi todo el mundo, durante toda nuestra formación, nos enseñan a mejorar debilidades. Y es una tontería absoluta, porque tú tienes un límite del esfuerzo que le puedes poner o del tiempo que le puedes poner a algo. Si se lo dedicas a algo que es débil, una debilidad, puedes probablemente llegar a ser promedio. Pero si dedicas el tiempo a una cualidad, y no me refiero a una cualidad, sino me refiero a una super cualidad. Yo creo que todos tenemos 2 o 3 cosas que puede ser extraordinario o son extraordinarias. Si dedicas el tiempo a esas, el output es muchísimo más alto a que se le dedicas a una debilidad. Entonces, creo que todo el mundo está mal. Ese libro es extraordinario porque también te explica que las debilidades vienen de las fortalezas. Y esas debilidades que vienen de las fortalezas no tienen ni que hacerles caso. Nada más te tienes que rodear con gente que esas debilidades son sus fortalezas. Entonces, un ejemplo, alguien a lo mejor es un gran visionario, ¿no? Pero no es bueno para el detalle. Bueno, muchas veces, pues sí, los que pueden pensar abstractamente, que pueden pensar o sea, los visionarios, pues no van a ser los más detallados, pero no tendrías esa fortaleza sin esa debilidad. Entonces, no trates de ir contra eso. Pon gente alrededor. Y la única debilidad que es importante, y es una cosa mía que dije, se llama un debilitating weakness. O sea, es decir, una debilidad que no viene de una fortaleza, pero una debilidad que opaca una fortaleza. Es bien diferente. Entonces, por ejemplo, yo, mucho más joven, era una persona súper explosiva. Siempre he sido una persona muy apasionada, pero no sabía yo, particularmente en temas que me enojaban o me dolían, yo era muy explosivo. Y es un debilitating weakness, porque podía yo tener toda la razón. Pero en el momento que explotas, en el momento que faltas el respeto, pues ya completamente opacas una fortaleza. Entonces, en Incod nos enfocamos mucho en eso, en decir, olvídate de tus debilidades. ¿Cuáles son las 3 cosas que eres bueno? Eso es lo que debes estar haciendo. Y nada más en lo que no eres bueno, simplemente pon equipo. ¿Cómo has manejado este tema de la explosividad? Porque creo que es algo que yo comparto y
y he pagado costos caros, ciertamente en efectividad de mi liderazgo. ¿Cómo lo manejas? Pues yo también pagué costos caros. Creo que lo aprendí que pagué costos caros familiares y profesionales de poder no controlar, y ha sido una de las cosas que me he enfocado más en mi vida, es poder tener ese control. Hay una cosa que a mí me ayudó, son dos cosas que a mí me ayudó. Una es el poder entender qué sale bueno de esto. O sea, ¿por qué? No, bueno, porque eres muy apasionado, porque eres intenso. Es decir, a ver, ¿cómo voy a sacar de eso lo bueno? O sea, no luchar contra eso, porque luchas, ese temperamento, nacemos con el temperamento. Es completamente genético. Entonces, simplemente lo dices, ¿para qué sirve ese temperamento? Y quererlo, el temperamento. Y después decir, ¿qué son las cosas? ¿Cuáles son las señales, los early warnings de que esto viene mal? Y poder parar, ¿no? Y poder parar. Y la segunda cosa que sale un poquito de tema, pero bien interesante, es que también el tema del azúcar y de la glucosa está súper correlacionado con nuestro comportamiento. Y no lo sabemos. O sea, hay un libro muy bueno que se llama Willpower, que dice, oye, ¿qué está correlacionado con tu disciplina? Y resulta que la glucosa está completamente correlacionado con la disciplina. Entonces, tú tienes la glucosa estable y puedes hacer cosas, o forzarte a hacer cosas. En el momento que te estás forzando a hacer cosas, la glucosa va bajando. Cuando está baja, es casi imposible controlarte. Es superhumano. Por eso es que la gente llega de trabajar, se aguantó al jefe, al cliente o lo que fuera, llega a la casa y explotas. Pues solamente es porque su glucosa estaba baja. Si lo que llegara es a comer y después platicar, se arregla el tema. O sea, estar hungry es un tema real. Es un tema completamente real. Y muy chistoso porque la correlación entre crímenes pasionales, hipoglucemia, es altísima. Entonces, la gente que se le baja muy rápido el azúcar, naturalmente tiene muy poco control. Entonces, si aprendes a controlar tu azúcar, o por ejemplo, cuando vas a ver a un cliente y lo vas a ver a las 2 de la tarde, que sabes que seguro va a tener hambre, tienes que entender que su comportamiento va a ser diferente. Llegas y le llevas unas donas, y entonces es entender que somos seres muy biológicos y que la biología va antes que lo demás. Entonces, eso es muy interesante porque eso a mí también me ayudó a poder controlarme, porque me di cuenta que era muy relacionado a un tema de hipoglucemia. ¿Y lo controlas o lo monitoreas de alguna forma técnica? Es decir, ¿traes algún monitor de glucosa continuo o te haces pricks o algo así? No, ya no. Obviamente trato de comer, o sea, trato de que no haya periodos muy largos de comida, pero básicamente me empiezo a dar cuenta cuando te ves a poner sensible y dices, es que mi glucosa está baja. ¿Ya? ¿Y temas más de mindfulness, meditación, respiración, practicas, te ha ayudado o es algo que...? No, la verdad, honestamente, es algo que me han recomendado, nunca lo he hecho, seguramente ayuda, pero yo sí creo que el éxito personal y profesional de las personas, sí, la disciplina es súper importante. Entonces yo creo que he leído en un libro que de las dos cosas que sí hacen diferencia, en un estudio de Harvard muy famoso que hicieron las personas 80 años, la disciplina es una de las dos cosas que sí está correlacionada con el éxito. Entonces, pues disciplina en control de tus emociones, disciplina en hacer cosas que no nos gustan, etcétera, sí creo que es bien importante. Quiero regresar así a hablar un poco de fondeo, ¿no? Porque pasan años, haces este pivot a una tecnología enterprise. ¿En qué momento decides que ya vale la pena buscar inversión? Mira, yo cometí un error grande, honestamente. O sea, es un error grande y creo que parte de la formación, para mi formación era, oye, ¿sabes qué? Si vas a invitar que es muy mexicano, si vas a invitar a un inversionista, es porque estás con buena convicción de que vas a salir adelante, que es muy diferente en Estados Unidos. Entonces, yo no busqué capital externo al principio. Y fue un error. Porque el capital no nada más es el capital, es la ayuda y es la guía y los contactos y etcétera. Y al no haber buscado capital, cuando empecé a levantar mi serie A, me costó muchísimo trabajo. Porque normalmente si levantas
el pre-seed, el seed, ¿no? Cada uno de esos inversionistas te van ayudando a levantar la siguiente ronda. Y entonces también entraban los biases. Entonces decían, oye, pues si tú no levantaste de terceros es porque es una muy mala idea. Porque, pues, ¿por qué la gente metería su dinero? Esa es la forma americana de pensar. Que era yo hice al revés. Al contrario, yo metí dinero, quiere decir que estoy comprometido, pero ellos lo decían, no, es que no has conseguido inversionistas. Y no fue así. Al principio sí fue por pura convicción. Sí, hasta ven mejor una empresa que trae un hype enorme de 4 semanas de haber ni siquiera lanzado, sino de haber salido a levantar, que de alguien que lleva 3 años construyendo un producto que ya trae tracción. Completamente. Lo veían 100% diferente a lo que yo lo veía y muy duro. Entonces me costó muchísimo trabajo. O sea, empezamos a decir, tenemos que levantar dinero porque, bueno, pues, o sea, no, estamos gastando y si no, pues no vamos a sobrevivir, digamos. Y yo ya había puesto todos mis ahorros. Entonces empezamos a levantar capital así. Pero no era mucho capital, ¿no? Cuando fue ya, cuando dijimos, ahora sí tenemos que levantar mucho capital, es cuando nos dimos cuenta que ya teníamos el producto, ya estaba donde tenía que estar, que habíamos podido venderle a clientes complicados y que el error más grande que estábamos haciendo era que estábamos perdiendo clientes porque no nos conocían. O sea, 90% de nuestros clientes cuando prueban el producto se vuelven clientes. Pero si no estás, si no juegas, si no te conocen, pues tú estás perdiendo y están tomando decisiones de los que sí conocen. Entonces ahí fue cuando dijimos, tenemos que levantar capital. Y la verdad que fue muy duro. La primera levantamiento de capital de la serie A, fui a ver 127 fondos y tuve 98 nos consecutivos. Y fue muy difícil, porque yo me acuerdo de la historia de los de Robinhood que tuvieron 78 nos consecutivos. Entonces dije, bueno, a ver, mientras que no llegue a 78 estoy bien. Cuando llegué a 79 dije, pues que no puede ser que ellos siendo tan inteligentes, yo esté bien. Y para ese entonces ya estaba el COVID, pero no era muy claro todavía el COVID cómo ayudaba a la industria. Y en el 98avo, el 99avo más bien, un fondo inglés que se llama DN Capital había querido invertir en un competidor de nuestra industria hace 3 años, no había podido invertir en ese competidor y entonces conocía muy bien y fue el primer term sheet. Y lo que es impresionante es una vez que tienes un term sheet, los demás te llegan. Yo con Jesse, que mi socio, siempre decimos, oye, creo que deberíamos de hacer un deck más sencillo, que es la curva de ventas y aquí está el term sheet. Mucho más fácil. Y sí, es espectacular que el FOMO, el Fear of Missing Out, juega un rol fundamental psicológico en los inversionistas. Entonces, en el momento en que tienes uno, entonces empezaron a llegar otros. ¿Qué te dice eso de la lógica de inversión, de la famosa inteligencia? O sea, ¿es un mundo de análisis, de pensamiento independiente o de borregos? Mira, yo creo que la gran mayoría de los inversionistas son borregos, honestamente. Y me sorprendió eso. O sea, la gran mayoría de los inversionistas siguen tendencias, ¿no? Y entonces les cuesta trabajo ver, digamos, un tema visionario. Claramente sí también hay fondos súper visionarios que la ven muy clara y que tienen convicción de largo plazo. Pero en la mayoría yo he visto eso. Y eso juega para los dos lados. El tema del pattern recognition, que esa es su especialidad, el pattern recognition, ¿no? Pues juega bien si estás en parte, o sea, si alguien lo hizo, alguien levantó dinero y te pareces, o sea, sabes jugar el juego, entonces el pattern recognition te va a ayudar. Pero si eres nuevo levantando capital o estás en una industria muy nueva o que está apenas cambiando y que no hay claridad, va en tu contra porque, pues en nuestra contra, la verdad, éramos una empresa fondeada principalmente por el founder, con equipos rusos, serbios, mexicanos, o sea, totalmente distribuidos, cuando todavía lo distribuido tenía un chorro de preconcepciones negativas, en donde, si bien empezamos en Estados Unidos, el primer mercado fue México, decían, pero México, y tenían todas las preconcepciones negativas que a veces asocian a México de corrupción Entonces rompíamos el pattern recognition. Entonces, por eso nos costó mucho trabajo y además no sabíamos levantar capital. Entonces, esas 4 cosas se juntaron y por eso fue tan difícil. Y ya que ya que entendimos por qué y empezaron el remote working a hacerse popular, el COVID, oye, pues sí, la digitalización de la identidad es importante.
México se empezó a poner de moda. A mí no con eso lo levantamos, pero sí me acuerdo que en las últimas conversaciones me decían, oye, el hecho que tú tengas un negocio importante en México es una ventaja competitiva porque entonces tu producto funciona muy bien en celulares de baja gama y con menos ancho de banda, etcétera. Cuando las primeras reference calls que le hacían a mis clientes eran, oye, ¿le diste el contrato porque lo conocías en la preparatoria? O que ni al caso. Entonces, la cantidad de biases que hay es grande y nos costó mucho trabajo, pero al final lo logramos. Levantamos nuestra serie A con muy buenos inversionistas y luego 2 meses después, General Atlantic y SoftBank vieron el crecimiento que traíamos y para ese entonces ya no queríamos levantar dinero, habíamos levantado $25 millones, que era más que suficiente para lo que necesitábamos, pero la verdad es que GA y SoftBank son extraordinarios fondos que te abren el mundo en términos de conexiones, en términos de experiencias, piensan de largo plazo. Entonces nos convencieron y creo que se hizo un gran partnership. Rich, habías levantado $25 millones. ¿Era suficiente para lo que querías hacer? 2 meses después te avientan 200 o 225 más. Tener el dinero es fácil. Ahora gastarte 10 veces más es bien difícil. Es complicado. Bueno, es fácil gastártelo y hacer que regrese y gastártelo inteligentemente, pues es otro boleto, ¿no? Y digo, no sé si seguramente has visto la serie We Crashed o leído The Cult of We y pues he escuchado todas las historias sobre todo de SoftBank, ¿no? Este efecto que tienen las empresas de casi que forzar el acelerador. Sí. ¿Qué experiencia has vivido en ese sentido? ¿Cómo cambia tu vida cuando tienes esta presión de crecer 10 veces más rápido de lo que lo habías previsto? Mira, es un tema que yo creo que como mexicanos tenemos una fortaleza y una debilidad. ¿Ok? La debilidad, la fortaleza es que somos buenos operadores. Especialmente si habíamos operado anteriormente, porque antes no existía el venture capital y vivías de tus propios recursos y si no eras eficiente, quebrabas y levantarte es bien difícil. Y el estigma también, ¿no? Del fracaso en México es bien diferente que en Estados Unidos. Entonces, el tema de eficiencia y creatividad es súper fuerte en México. Pero tenemos una gran debilidad, que no estamos, pues porque era muy difícil tener acceso a esos capitales, no estamos programados para pensar no qué puedo hacer con este dinero, sino cuál es la estrategia que más me va a ayudar a crecer y luego consigo el dinero. O sea, es romper ese estigma mental de la eficiencia al crecimiento en donde prácticamente cualquier iniciativa, puedes conseguir el capital y lo puedes lograr. Entonces, eso es la parte más difícil, el agarrar y poder tomar las cosas buenas que viene de la eficiencia, pero también ponerlas de un buen lado y decir, no, aquí estamos por esta estrategia de largo plazo, da miedo, te sientes a veces fuera de control. Pero la diferencia más grande de Silicon Valley a cualquier otro lado del mundo, probablemente excepto en China, pero la diferencia más importante entre Silicon Valley y lo demás es la velocidad del escalamiento. Esa velocidad de poder ejecutar, de poder contratar, de decir me equivoqué y no pasa nada, pues simplemente aprendo rápido y lo vuelvo a hacer, es algo que es bien complicado y nos está costando mucho trabajo, pero más que nada es un tema mental. Sí, lo que estás diciendo es que el cuello de botella común con el que estamos programados es el del dinero, ¿no? Si tuviera el dinero podría hacer tantas cosas. Me acuerdo, creo que fue Carlos García que me platicó que en una conversación con Masa le preguntó ¿qué harías con X cantidad de dinero? O sea, ¿qué harías si ya lo tuvieras, no? O sea, olvídate, borra esa idea de que el dinero te falta. ¿Qué es lo que puedes lograr? Y entonces empezar a soñar tan grande y después ver si hay lana para lograrlo, para que cuando la haya, no tengas que ponerte a inventar el hilo negro, ¿no? Es correcto, ¿no? O sea, de hecho, nuestros 2 inversionistas, General Atlantic y SoftBank, me dijeron, a partir de ahorita, el dinero deja de ser tu problema. Y es un tema fuertísimo, ¿no? Emocionante también porque, pues, entonces puedes dedicarte a soñar y hacer ese cambio en mí y en el equipo, pues fue un tema difícil, pero entender que pues, la única forma que puedes crear una empresa global sustentable, con impacto, es así. Y también te voy a decir una cosa que es interesante, que es, luego el no tener dinero se vuelve una excusa. O sea, es real, claro, pero también se vuelve una excusa. No, pues no lo hice porque no tenía dinero. No, pues es la estrategia que me alcanzaba.
En el momento de decir que puedes decir, no tengo excusas. Si no la libramos es porque nosotros no fuimos súper inteligentes. Por un lado es empowering, pero por el otro lado también da mucho miedo. ¿Cuál es el sueño más grande que se desbloqueó en ese momento en el que el cuello te dejó de ser el dinero? Mira, hubieron varios. O sea, el primer sueño era, nosotros estamos en un negocio que le vendemos a empresas, ¿no? Entonces, decir, oye, podemos prácticamente llegar a cualquier persona del mundo. Eso fue una cosa bien importante para nosotros y incluimos a nuestros inversionistas con base en eso. Y no lo digo de una forma pretenciosa, lo digo honesta, porque si quieres llegar y el mundo de identidad está cambiando y podérselo vender, se lo tienes que vender al CEO o a alguien del C-suite hacia abajo. Entonces puedes decir, oye, ya tenemos esa capacidad, está padrísimo. El sueño más grande es, tenemos una oportunidad de oro, porque este negocio era este mercado era de $5 billones mundial, se volvió de 60 con el COVID. O sea, creció muchísimo, 12 veces más. Después, las grandes empresas de tecnología no están participando. O sea, ¿cuántos mercados Greenfield de $60 billones no están las grandes empresas participando? Pues bien poquitos. Entonces, tenemos la oportunidad y que Incode se vuelva la empresa que autentica a los humanos para todo lo que necesitas identidad, desde los pagos, desde entrar a un lugar, desde poder abrir tu cuenta, etcétera. Y eso lo que desbloquea es lo que a mí más me emociona y a la mayoría del equipo nos emociona, que es el desarrollo social que eso puede traer. Entonces, como es la puerta de entrada a toda la actividad económica, si logramos que a través de eso se genere mucho más confianza, en serio hay mucho más progreso, y eso es lo que pasó, por ejemplo, en India. Pusieron un sistema espectacular de identidad en una asociación entre el gobierno y las empresas más importantes de allá. Y eso permitió que después todo lo que se construye encima, servicios financieros, tarjetas de crédito, todo eso, como hay mucha confianza en que la persona es quien es, y las cosas alrededor de la persona, mucha confianza, entonces se destapa mucho progreso. Entonces, ese es nuestro sueño. Nuestro sueño es verdaderamente que esto sea una empresa, que seamos la empresa más grande, o sea, la empresa porque va a haber una o dos nada más grandes, que seamos una de esas dos que se dediquen a autenticar a todos los usuarios y que eso genere mucho progreso. ¿Cuál es el riesgo de tener tanto dinero? El riesgo de tanto dinero es exactamente lo que te dije que aprendí en la empresa de mis papás, que la necesidad es la madre de la creatividad. Ese es el riesgo más grande. Cuando tienes necesidad y cuando tienes escasez, te forzas muchísimo más. En el momento que eso no se vuelve, el poder seguir operando con esa disciplina mental, porque el dinero también puedes tener muchos atajos, y los atajos normalmente no son buenos. Entonces, al poder tener esa disciplina mental, decir, a ver, este es mi sueño, pero quiero resolver el problema como si no ahorita yo pudiera aventarle dinero a un problema, eso es lo más difícil. Parece un poquito raro, pero así es. Otra de las cosas que me han comentado sobre tu manera de pensar y que te hace un líder extraordinario es cómo manejas este mismo reframing, pero en cuestión al síndrome del impostor. Creo que muchos lo tenemos, sin importar sexo, género, país, estatus, lo que sea. Y este sentimiento de no ser suficiente, de no hablar tan bien inglés, de no saber de tecnología, de ser mexicano, de lo que tú quieras, nos limita mucho. Nos limita porque nos frena de actuar. Sí. ¿Cómo piensas tú de esto y cómo te sobrepones? Sí, el impostor es bien importante, ¿no? Y me pasa todo el tiempo a mí. De hecho, especialmente cuando empieza una empresa que tiene este tipo de evaluaciones y dices, oye, en serio, o sea, sí es real, ¿no? O sea, el síndrome del impostor es bien difícil porque siempre es un punto medio. Tienes que tener suficiente confianza en que lo que estás haciendo es el camino correcto, pero al mismo tiempo también suficiente humildad para poder cambiar cuando tienes que cambiar. Entonces, pues a mí me pasó, me acuerdo que estaba también con Jesse, que estuvo muy involucrado en levantar capital conmigo y con mi hermana Mariana, y les decíamos, oye, pero pues, o sea, qué responsabilidad recibir dinero y realmente valemos ese monto, es mucha duda, ¿no? Y luego, justo al mismo tiempo, estábamos compitiendo, tratando de quitar a un competidor de un cliente y lo quitamos. Y ese competidor se había fondeado, de hecho, hasta una versión más alta que la de nosotros.
Y ahí es cuando empieza a decir, bueno, pues, y me dijo, Jesse, ¿sabes qué tienes? Tienes el síndrome del impostor. Entonces sí, ese es muy interesante, pero honestamente en mis aprendizajes, y por eso es que tenemos coaches, es porque si simplificamos, o si nos vas a First Principles, casi el éxito es simplemente atado a dos cosas. Una, estar en un negocio que se ate a tus propósitos, tus valores y tus fortalezas. Y dos, desbloquear tus biases mentales. Rich, estábamos haciendo research y nos fuimos muy atrás en el tiempo en tu Twitter feed y encontramos una serie de tweets de 2010 a 2011 en las que hablabas de todo me sale mal, es difícil dormir con tanto en la cabeza, necesito una cuba, shitty Saturday, necesito ayuda. ¿Qué estaba pasando y qué ha cambiado en los últimos 10 años en la manera en que piensas? Mira, ya ni me acuerdo de esos tweets, pero sí eran de 2010 y 2011. Justamente era cuando estaba con el negocio de mis papás. Entonces, había fallecido mi papá, estaba en un negocio, si bien con una gran reputación, un crédito comercial enorme, pues que en ese momento estaba teniendo problemas y yo no conocía. Que justamente lo estábamos vendiendo, en donde pues si bien lo hice con un propósito de ayudar a la familia, no era lo que me gustaba. O sea, yo no disfrutaba estar ahí, en absoluto. Sufría estar ahí. Entonces, pues estaba sufriendo eso. En algún momento tuve una relación. Entonces, bueno, pues se me juntaron muchísimas cosas y sí, qué interesante porque no me acuerdo de esos tweets, pero sí estaban siendo momentos extraordinariamente muy difíciles. ¿Y qué ha cambiado en la manera en que piensas sobre tu situación? Y tal vez vas a tener situaciones como esa o has tenido situaciones incluso mucho más difíciles desde ese entonces. En 10 años, ¿cómo crees que has cambiado tu manera de enfrentarlos? Pues mira, varias cosas. La primera, me choca ser víctima. Trato de no ser víctima, porque el víctima te quita todo tu poder. Se lo das a algo, a alguien, ¿no? Entonces, eso es algo que he tratado que me considero que es algo positivo, que en serio trato de decir, bueno, lo que me pase, siempre te van a pasar cosas buenas o malas. Realmente, como tú reacciones a ellas, es como te va a ir en la vida, ¿no? Entonces, eso es un tema importante. Y el segundo es un cliché, pero quiero hacer énfasis en ese cliché. El cliché es, tienes que hacer lo que te guste, ¿no? Y que la verdad es que sí, pero no es por un tema nada más de un gusto, es porque tú te vuelves bueno en algo cuando intentas algo, te vuelves marginalmente bueno. Seguro has oído ese podcast que después dice, bueno, y entonces eres marginalmente bueno, entonces te empieza a gustar, entonces te vuelves mejor y te empieza a gustar, es un círculo virtuoso. Y yo creo que cuando encuentras un trabajo o también aplica para la vida personal, un trabajo que te gusta mucho, que está muy alineado a tus fortalezas, la habilidad, la cantidad de felicidad que puedes tener es grandísima. Entonces, sí, durante muchas épocas rechacé. Bimbo me había invitado a trabajar, que en ese entonces yo tenía 25 años y con un sueldo que en estos para mí me parecía muchísimo y dije no. Y me dediqué a tratar de que me aceptaran en la maestría. Después, en la empresa que le vendí el negocio, traía una carrera profesional que pudiera haber sido interesante y mucho más segura de la que tomé. Entonces yo creo que ir por lo que te gusta sí vale la pena. Te da muchísima felicidad y es un cambio bien importante porque si bien lo sabía intelectualmente, nunca lo había vivido. En tu estilo de management, me dicen que hay varios hábitos que también te hacen muy efectivo. Uno es que delegas en base a confianza, que básicamente a la gente que contratas le das total autoridad y total discreción y que la confianza contigo no se gana sino se pierde. Sí. Háblame de eso. En primer lugar, eso es también otra cosa que cambié yo en mi estilo de management de hace 10 años, un management a mucho más autoritario, bastante más autoritario, y no colaborativo. Y eso lo cambié porque me di cuenta que la única forma de crear una empresa que pueda crecer mucho, que no te maten de un día para el otro en tecnología, es poder tener gente muy buena. Y para poder tener gente muy buena, tú no tienes que decirles qué hacer, te tienen que decir a ti qué hacer. Y tú no tienes que perseguirlos, te tienen que estar persiguiendo a ti. Es completamente al revés.
Y entonces en Inco, cuando fundé Inco, pues imagínate, fundé Inco estando en San Francisco con un serbio que no lo había conocido en persona, con un ruso que tampoco lo había conocido, y el cuate en Belgrado, el ruso a 8 horas de Moscú, y con mi hermana Mariana, que sí la conocía, pero la única forma que iba a funcionar este negocio era con confianza absoluta, porque yo no sabía si Jovan estaba trabajando para otra empresa o tenía 3 chambas o no estaba haciendo nada. Entonces, la única forma de poder juzgar a la persona era a través de su resultado e ignorar todo lo demás. Entonces, se empezó a generar el valor crítico es la confianza. Y de Jovan yo le aprendí porque de Jovan, como que Jovan le regalaba la confianza a las personas y nada más la perdías. Y eso no fue mío, fue de él, que se volvió parte de la empresa. Y entonces creas un ambiente muy padre porque solito eso te lleva a no vas a micromanager, no vas no vas a trabajar con B-players, porque si estás trabajando con B-players, pues luego se requiere que tú estés micromanagando. Y entonces se genera una cultura de mucho empoderamiento. ¿Y cómo se tiene una conversación el día que pierdes la confianza? Mira, la verdad que en Inco decimos que la confianza es bastante binaria. O sea, no puedes operar con media desconfianza. Si operas con media confianza, entonces empieza a salir el micromanagement. Empiezas tú a decirle qué hacer, no que te digan qué hacer a ti. Empiezas a quitarles libertad, empiezas a poner procedimientos y políticas. Todas las cosas en las que estamos en contra te salen con media confianza. Entonces, tenemos procesos muy intensos de contratación y cuando decimos va esta persona es dale toda la confianza, como si ya hubieras confiado 10 años en la persona. Pero si la pierde, ¿no? O por malos resultados o por un tema de los valores de la empresa, pues se pierde y entonces tiene que salir. Entonces, de esa manera te forzas a tener esta cultura de empowerment. Y bueno, pues a veces sí es difícil porque pues gente tiene que salir. Me suena a cómo funciona en Netflix un poquito. Sí, nuestra cultura es lo más... O sea, yo creo que la cultura de empresas grandes, la más similar, es la de Netflix, en donde decimos desde el principio, vamos a contratar a los mejores. A los mejores. Y vamos a contratar a los mejores. Vamos a ser bien directos, y eso también no me lo atribuyo a mí, se lo atribuyo a mis colegas de Europa del Este, ellos son directos. Y también va a ser una cultura en donde todo esté basado en resultados, ¿no? Y sea una meritocracia. Entonces, yo creo que esa es la única tipo de empresa en un contexto en donde se está reinventando el tema de identidad, así como en Netflix se estaba reinventando el tema de media. Es la única forma en que puedes escalar rápidamente, es olvidarte de los procedimientos, olvidarte de las políticas y operar con principios y operar con gente súper buena. Ahora que tienes esta gran responsabilidad de crecer y crecer y crecer y hacer cosas gigantescas, supongo que gran parte de tu rol es separarte un poquito de la operación, sobre todo si estás confiando en tu equipo, sí, y es un equipo de primer nivel, para soñar, para tener visión. ¿Separas tiempo para esto? ¿Cómo se ve tu semana y en qué momentos haces este trabajo de deep thinking? Sí, yo creo que la decisión más importante que yo tengo que tomar es la priorización. O sea, porque la única forma de poder crecer exitosamente es con el enfoque, ¿no? Entonces, cuando estás en un mercado que es muy grande, que puedes atacarlo de muchísimas maneras, ¿a qué le dices no? Es súper importante. ¿Qué haces primero? Es súper importante. Entonces, el éxito, honestamente, casi cualquier empresa de tecnología es a qué le dices no, qué le dices que sí. Porque va tan rápido que muchas veces no puedes... O sea, si te equivocas en esa, a lo mejor ya no le das vuelta, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, a Microsoft con el mobile? Entonces, sí le dedico muchísimo tiempo para pensar a dónde tenemos que ir, para leer mucho, hablar con mucha gente, hablar con los inversionistas, que también son nuestros asesores. Yo los tomo no más como inversionistas, sino como verdaderamente asesores. Escuchar al equipo. Entonces, sí me dedico tiempo a eso. Ahora, no es todo el tiempo que quisiera dedicar, porque todavía hay una parte del equipo que falta construir. Y nos estamos acostumbrando al hypergrowth, que es complicado, ¿no? Entonces, pues mucho más complicado. Esto que te digo del tema del growth mentality es mucho más difícil
de lo que se oye. Entonces, sí, me dedico tiempo para pensar, para escuchar, para leer mucho y poder ayudar. Mira, leo muchos libros de cultura. Yo soy un fanático de la cultura porque si tienes la cultura correcta, los valores correctos en la empresa y la gente correcta, en serio se simplifica todo. Mucho más fácil y con mucho más gozo también. O sea, me entrevistaban para la ronda B, contrataron unas psicólogas para que nos entrevistaran 4 horas a cada uno. Wow. Y me decían, ¿y cuánto tiempo tú te dedicas en managing the company? Le dije, nada más el 10%. O sea, en managing the company, en supervisar, digamos, el 10% nada más. No me lo podían creer. Yo digo, ¿cómo le dedicas el 10%? Bueno, pues eso es lo que pasa cuando tienes gente súper buena. El 90% es como yo les ayudo, o sea, como soy una herramienta y yo les ayudo a llegar al resultado. Ahora, en este año, pues dices que se han acelerado muchísimas cosas, ¿no? A partir de COVID y ahora a partir de la ronda. ¿Cuál es el proyecto que más te emociona? ¿Dónde estás poniendo más atención? Además de la conformación de un equipo durante tu etapa de hypergrowth. Sí, mira, además de lo del equipo, la identidad está atada al gobierno, por naturaleza. El gobierno es el que le da la identidad de las personas. Y eso es parte de su rol, parte de lo que siempre deben de hacer. Entonces, no puedes cambiar esta industria si no colaboras con el gobierno para crear servicios en conjunto que suban el nivel de precisión y que suban el nivel de confianza exponencialmente. Entonces, lo que más me emociona a mí es que estamos trabajando con gobiernos de distintos países. En el que más me emociona a mí es México, porque soy muy orgullosamente mexicano, pero estamos trabajando con 40 de los 51 DMVs, oficinas de licencia en Estados Unidos, con el gobierno colombiano, con varios gobiernos europeos, pero lo que me emociona es cómo podemos nosotros unir esfuerzos. Y en el caso de México, algo muy interesante es que las startups es un gran disruptor. Entonces, lo que permite, y creo que está alineado con la plataforma del gobierno actual de disrupción, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con la polarización que hay. Me parece que la polarización no es necesaria, pero sí el tema de los startups se volvió de una manera, y el venture capital, una herramienta para poder disrumpir cotos de poder, ¿no? O disrumpir monopolios, o poder disrumpir la forma en que se hacían las cosas. Entonces, lo que me emociona es que he visto bastante apertura del gobierno con las startups para poder empezar a crear servicios que creen mucho más confianza. Entonces, estamos trabajando con servicios de autenticación en distintas partes del gobierno y creo que esa unión puede dar mucho más, ¿no? Y también el que es muy divertido que estamos trabajando ahorita es el del fútbol mexicano, que pasó el tema de Querétaro, hubo violencia, como casi todo el mundo sabe, y entonces llegaron y dijeron, oye, tiene que acabarse la anonimidad en el fútbol, y entonces empezamos a trabajar con el grupo Orlegui, que es Atlas y Santos, para poder sacar el Fan ID, verificas tu credencial, tu cara, sacas tu Fan ID y con toda la privacidad entras al estadio, pero lo interesante de eso es, bueno, obviamente primero dar un poquito más de confianza en el fútbol y estamos en pláticas con la federación y con la liga. Todavía, digamos, no mucho que puedo platicar de eso, pero es muy interesante porque lo que puede pasar es no nada más atacar el problema de confianza o de seguridad que hay en los estadios, que te sientas cómodo ir con tus hijos chiquitos y te la pasas a todo dar, sino que ayude al ya tener acceso a la identidad de las personas de manera privada, ayude a generar todo un mundo de alrededor de NFTs, alrededor de tener una experiencia de realidad aumentada dentro de los estadios. Entonces, es interesante que el mundo de entidades es la puerta de entrada y eso permite que yo creo que, y mucho de lo que me han comentado en la federación es, oye, a ver, ¿cómo podemos construir una experiencia que sea la mejor experiencia del mundo en el fútbol de aquí al 2026? Si lees mucho y lees libros, escuchas podcasts por lo que me dices, ¿qué blog, página, revistas, alguna de tus favoritas? Sí, a mí me encantan. La de Y Combinator tiene un sitio de noticias de Y Combinator que me parece súper útil. TechCrunch también es muy útil. A mí, digamos, y tengo muchas que tienen que ver con mi industria, Biometric Update, etcétera, pero a mí lo que me parece más interesante es que el conocimiento ya es gratis. Entonces,
creo que es la responsabilidad de todos nosotros individualmente agarrar y decir, a ver, ¿qué fortaleza quiero echarle ganas? ¿Qué cosa tengo que fortalecer y de dónde lo aprendo? Entonces, la verdad que pues están los TED Talks, están muchísimos cursos de Stanford y de Harvard son gratis. Entonces, la verdad es que sí, para mí es muy importante entender qué necesito tener para ser exitoso y pues hacerme los recursos. Y la realidad que eso ya es prácticamente gratis. Hoy, ¿cómo piensas de no haber hecho tu maestría? Híjoles, pues mira, me dolió mucho desde el lado interpersonal, porque como tú sabes, pues eso es de lo más bonito en la maestría. Es interesante que la gente que conocí en el Admit Weekend, el fin de semana que te invitan cuando te aceptan, Jesse es mi socio, yo lo conocí ahí, en el Admit Weekend de Stanford. Mantuvimos la relación nada más de estar un fin de semana y entró a Inco y hizo una parte importante de Inco. Entonces imagínate, o sea, no fui a la maestría, pero lo poquito que viví de la maestría me ayudó. Entonces yo creo que lo que me da más tristeza es pues el tema interpersonal y la experiencia, sin duda. Pero bueno, también esa experiencia alterna que tuve, que fue como mi maestría o doctorado de la calle, pues pasa por algo. Y si no hubiera vivido eso, quién sabe si hubiera estado, si hubiera formado Incod. No sabes. Entonces, realmente me perdí una parte importante ahí, pero hay otra parte que yo creo que al haber vivido eso, pues pude formar Incod. Y para cerrar, mi querido Rich, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Puedes escribir un mensaje en el cielo. Tengo una frase que me encanta, se llama "El límite es una decisión". Y eso significa dos cosas. Significa que a donde tú puedas llegar es tu decisión. Si tú piensas que no puedes, no puedes. Si tú piensas que puedes, hay una probabilidad que vas a llegar. Entonces el límite te lo pones tú mismo. Y también significa que el límite a circunstancias que no te gustan o personas que son tóxicas, también lo pones. El límite es tu decisión. Entonces eso es a mí lo que me gustaría poner. Pues Rich, la verdad ha sido increíble platicar contigo, poder reconectar después de todos estos años. Pues digo, ahora tenemos amigos trabajando muy cercanos ahí contigo y lo que escucho, bueno, pues es que esta no es una empresa de 1 billón, es una empresa de muchos billones más y te deseo todo el éxito. Eres un crack. ¿Dónde puede la gente contactarte, seguirte, saber más de Incod? Pues mira, a ver, mándenme un correo. Mi correo es amper@incod.com y yo encantado si son founders. Cada vez que me escribe un founder de algo, yo trato de ayudarles. Porque a veces esa ayuda que no es tan fácil encontrar. Entonces escríbanme ahí y pues me pueden encontrar en Twitter, en @RickyAmper, y obviamente en incod.com, pues ahí está la página. Entonces, pues muchas gracias. Y sí, como dices, tenemos a Diego, que es nuestro amigo en común y muy afortunado de tenerlo. Y pues muy afortunado que me hayas invitado aquí, Oso. He disfrutado muchísimo la plática. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Rich, y mucho éxito. Gracias. Es increíble el rango de aplicaciones que tiene la tecnología de Incod y estoy seguro de que Ricardo logrará todo lo que se propone. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/173. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y tengamos más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te deja el episodio de hoy como @osotrava y no olvides saludar a Ricardo en Twitter como @RickyAmper. Si te interesa algo de lo que mencionamos el día de hoy, puedes encontrar links a todo lo que hablamos en cracks.la/173. Y antes de irte te recuerdo 2 cosas. Ya está disponible mi libro Haz lo que importa, en el que enseño el método DMS de productividad y diseño de vida que me ha ayudado a mí a mejorar mi vida de una manera sustancial, y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com. Y segundo, regístrate para recibir Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito que mando cada viernes con tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos a empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte para recibirlo gratis en cracks.la/viernes y muy pronto estaré en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Trava y espero que tengas una semana de cracks.